Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno, poco se habla de que hace poco menos de 3 años por fin Call of Duty Mobile confirmaba algo muy importante. Sí, por fin iba a salir el bendito juego, porque para el que no lo sepa, Call of Duty estuvo en proceso de un montón de betas casi todo el año 2019, sin mencionar de que una de las primeras betas y alfa fue en el 2018, a finales, cerca de diciembre. Y bueno, sacó un tráiler parecido a este. Lo único es que pues obviamente en este tráiler luego lo publicaron unos meses después, en septiembre, igualito el bendito tráiler. Y lo único que decía era la fecha oficial. 1 de octubre salía con mobile, claro que sí. Bueno, en fin. Vale, como siempre deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, y muchas gracias por ver este pedazo de video. Bueno, primero que nada, este video viene porque, bueno, dentro de poco estará llegando una ruleta que a mí me encanta, por fin. La DRH Redmi, como la conozco yo, pero lamentablemente pues van a ser toditas las skins iguales, a excepción de que en vez de que diga Redmi, como lo que es en el apartado de la propia skin, que aquí en su, creo que sí en su hombro decía Redmi, las skins también dicen Redmi tal cual, pues ya no tienen el nombre del móvil de Xiaomi, ya saben, el Redmi K40, porque para que no lo sabe, esta colaboración fue con China hace muy poco, fue cuando salió el Redmi K40 Gaming, podríamos decir el dispositivo móvil por excelencia de, bueno, calidad-precio de Xiaomi, porque está luego Blackshare, que trabajan ahí por poco a poco, como es el que yo utilizo diariamente. Y bueno, esta ruleta estará llegando esta semana, según tengo entendido, es la siguiente, antes de que salga la PP19 Bison con Nikto, si todo sale bien. Pero a mí me encanta esta skin, recuerden que no va a ser gratuita, lamentablemente no lo va a hacer, no la van a obsequiar ni nada por el estilo, nada que ver. Será una skin que va a estar llegando, tanto como una DRH como lo que es incluso la skin de Sicilia, más una FN que trae actualmente. Debo ser sincero de que para hacer una ruleta que pues ya sabemos desde hace cuánto iba a salir, es una ruleta que a mí me encanta. Y teniendo en cuenta de que es una DRH legendaria con el símbolo, o mejor dicho la simbología de Redmi, pues está perfecto. Y quería obviamente decirle la verdad de que pues sí, a mí me gusta y pues creo que voy a adquirirla, sí, porque ahora como siempre, gustos colores. Incluso van a ver gameplay en pantalla de cómo se miraba antes la skin de armas, sí, o sea, están visualizando de que dice Redmi en el apartado de la izquierda y de la derecha, decía Redmi, y que bueno, lo único que van a quitar obviamente de lo que es la propia arma, pues básicamente es el nombre, lo demás va a estar igual. Básicamente como pasó, si recuerdan, con la LK24 Idol Star, que quitaron algunas que otras cositas con lo que fue la Urban Tracker Kawaii Cat, claro que sí. Entonces son cositas y pues está perfecto. Ahora voy a decir de esto, solo voy a estar hablando de eso. Bueno, en fin, quiero decirles de que pues Call of Duty en general pues está pasando por un momento pues de que estamos esperando la nueva temporada 3. Y la semana que viene, o sea, esta semana que viene actualmente, va a venir con muchos filtros, bueno, muchas filtraciones y muchos aditamentos que va a traer actualmente toda esta temporada. Vamos a ver leaks oficiales, pequeñas imágenes, a ver de qué se trata, unos que otros videos y demás cositas de la vida. Y no es por echarle más flores de lo que ya es actualmente al juego, porque sí, el juego, como ustedes saben, tiene el mejor multijugador. Pero lamentablemente vamos a ser sinceros con ustedes. Si es que, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Me van a decir alguno. A ver, como ustedes saben, tenemos un sistema muy factible actualmente en el juego de COD Mobile. Está perfecto, creo que todo el mundo lo conoce. Pero quiero confirmar y quiero preguntarles lo que piensan algunos de mis suscriptores, porque esto pues suele pasar en muchas partidas de Ranked y demás cositas de la vida. Y me va a decir en qué o qué. Pues básicamente se está enfocando al sistema de bots. Y estoy hablando de sistema de rankeds. Por ejemplo, en partidas igualadas me han contado gente que está en maestro, gran maestro, incluso en leyenda, que los bots, o sea, le salen bots. O sea, no estoy de broma. Esto supuestamente para acomodar completamente la partida. Y lo entiendo perfectamente, o sea, está bien. Ahora me decir de esto, pero vos ni siquiera estás en leyenda. Primero que nada, recordad que me quitaron la cuenta. Y segundo, no he jugado ranked desde ya hace rato. Juego una que otras partiditas de vez en cuando. O cuando mis panas quieren jugar conmigo Battle Royale cuando está el Catraz. Es la única manera que me encanta jugar Call of Duty un rato. Porque ya no es como antes, que yo decía, vengo yo, no sé si algunos piensan igual que yo. Por ejemplo, vengo yo tal cual, digo, pues bueno, quiero subir a Ranked, juego Ranked y logro las 6 temporadas como siempre lo he tratado de lograr. E incluso si ustedes se van al apartado mío de partidas igualadas, pues van a ver de que desde hace un montón pues ya no consigo lo que antes quería, pues que era conseguir el propio rango. Y aquí pueden ver el historial de rango, o sea, aquí lo pueden ver tal cual. Aguanten que está fuerte, Bruno. Por ejemplo, en la 2019, que muchos preguntan, sí he jugado obviamente muchas veces lo que es este pedazo de juego, claro que sí. En la 2019, para el que no sepa, pues profesional 2, por ahí andaba jugando un poquito, no es tan mal.
Luego tenemos lo que es la 2020, que pues consolidé mi año con casi todos los rangos en legendario, a excepción de la temporada 3 que llega a maestro, luego legendario, 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 maestro. La 2021 es la que menos he jugado, y 2022 ni te digo porque casi no he jugado mucho. Tenemos muchos legendarios, luego profesional, luego gran maestro y luego maestro, o sea, tal cual. Y en 2022 pues solo llevo el profesional, básicamente porque no he jugado mucho, pero eso no cabe la duda de todo el rigio y todo el amor y el cariño que le he dado al Call of Duty. Y es que sé que hay muchos problemas actualmente con lo del sistema de bots en Rankeds. Esto es completamente cierto, esto me lo han dado a conocer a mí. Tiene que arreglar eso porque creo que el sistema de bots va a terminar finiquitando completamente lo que es la diversión para muchas personas. Y se nota que son bots porque luego pues revisas de que, por ejemplo, 3 personas de tu equipo y 3 personas de tu equipo hacen muy buenas kills, mantienen mucho el tiempo actualmente en lo que es, por ejemplo, modo de punto caliente. También las kills se notan en duelo por equipo, el sistema de dominio. Y pues comparas con tu propia habilidad y tus propias estadísticas y todo termina siendo malo. Así que pues es un enfoque que deben tener muy en cuenta actualmente en el medio. A ver, antes que yo sepa, nunca habían llenado partidas de Call of Duty Mobile Rankeds con lo que son bots. Y ahora sí lo hacen. Lamentablemente creo que eso no lo deberían de hacer, porque todavía la gente critica más. Y a mi gusto, te voy a ser sincero, ya desde hace tiempo está pasando eso, porque cada vez que he jugado Rankeds me encuentro con bots. Rara vez encontrás bots, creo que cuando vas con una party, o sea, cuando andas armado tu equipo de 3 personas, por ejemplo, te emparejan con 2 personas que son pues random, pero no son bots, y así sucesivamente. Es muy complicado encontrar partidas de equipos de 5, muy complicado encontrar partidas de equipos de 4, de 3 hacia abajo es un poquito más sencillo, con amigos y demás. Pues bueno, el sistema de ranked creo que lo tienen que mejorar un poco. Y pues en Battle Royale no te digo nada, o sea, básicamente Battle Royale sabemos mucho de que pese a algunas que otras cositas, y lo sé, de que Isolated no es el mapa favorito, Blackout es un poquito mejor que Isolated en muchos aspectos, Alcatraz lo quitan y dejan unos que otros nuevos modelos de juego como lo que es batalla de tanques y demás, pero hay cantidades e infinidades de bots, eso teniéndolo muy en cuenta y muy claro. Así que, pues bueno, este ha sido un video de hoy informativo. Yo quiero saber honestamente qué piensan ustedes conforme al sistema de bots, porque a mi gusto te voy a decir algo. En multijugador, que son partidas pequeñas, de 5 contra 5, y así sucesivamente, pues tendríamos que hablar de un sistema que estamos enfocándonos a que no deberían salir bots, porque son partidas de multijugador competitivas. Y lo creas o no, al tener bots, tenés un grado de dificultad, honestamente, para el propio juego. Los bots regalan kills, son más sencillos que una persona pues que de verdad lo trata de controlar. No sé, pero deben de calmar un poquito esa ansiedad de rellenar completamente todas las partidas con bots. Y no sé si esto lo sea porque hay poca gente jugando. Obviamente poca gente, estoy hablando de si antes había 5 millones de personas jugando. Ahora, por ejemplo, solo hay 1 millón. O sea, y 4 millones es poca. O sea, sí hay cambios, pues. O incluso que sabemos si ha bajado de 1 millón a miles. Entonces es lo que yo te recomiendo y yo te digo. Pues no sé qué piensas lo que está pasando actualmente con mobile, con los bots y demás cositas de la vida. De los cheaters, o sea, los hackers, creo que no hay mucho problema actualmente con mobile. Y si lo hay, pues pronto tendrán un nuevo video en el canal. Este ha sido el video de hoy, espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like. Recuerda que estamos, como siempre, subiendo video de Call of Duty y también un videito de Apex cuando hay algo muy importante. Como siempre, un besazo y nos vemos en el próximo video. Soy Desde2, que te acompañé. Hasta la próxima. Adiós.